De casualidad, alguien que está acá, ¿alguna vez en su vida ha visto El Chavo del Ocho? ¿Sí? A ver, levante la mano los que han visto alguna vez El Chavo del Ocho. El que no ha visto, no tuvo infancia y es pecado, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto El Chavo del Ocho, todos en algún punto de la vida hemos visto El Chavo del Ocho. El protagonista principal es el Chavo del Ocho, entre comillas. Pero estaba analizando esto y me di cuenta que todos los personajes tenían o giraban alrededor de uno, que era Don Ramón. En algún punto de la serie, cuando Don Ramón sale de la serie, ya no fue lo mismo. ¿Por qué razón? Porque por obvios motivos, doña Florinda ya no tenía a quien pegar. Por ejemplo, el Chavo ya no recibía su coscorrón, ya no se escuchaba el ting, ya no se escuchaba la campanita, la Chilindrina quedó huérfana. El profesor Girafales ya no peleaba con Don Ramón, ya Don Ramón no podía ser el ayudante del maestro Longaniza. ¿Recuerdan cuando el Don Ramón fue profesor? Extraordinario ese capítulo. Ya no había todólogo, porque Don Ramón hacía todo. Carpintero, lechero, ropavejero, panadero, torero. Él era maestro, él hacía todo. Luchador, boxeador, él hacía de todo. Y lo que no podía, él se inventaba. Se va Don Ramón y la serie perdió fuerza, no fue lo mismo. Aun cuando hay varios personajes principales, pero siempre hubo un protagonista central de una historia, de una serie, como fue el caso de Don Ramón. Pensando en todo esto en base a lo que el Señor quiere hablarnos, quiero definirle lo que es protagonista. ¿Sí? Vamos a definir. Protagonista es un personaje principal o importante en una obra. ¿Ok? Protagonista es alguien que desempeña un papel fundamental en un asunto. Ahora alguien me podrá decir, bueno, pastor, ¿y qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, hay un llamado de parte de Dios. Dios quiere que usted y que yo, que todos nosotros seamos protagonistas de la obra de Jesús. Dios quiere estos protagonistas. Abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 1, versículos del 22 en adelante. Santiago capítulo 1, versículos del 22 en adelante. Dice la palabra del Señor, ojo con esto. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Me encanta cómo empieza este versículo, porque dice, sean hacedores de la palabra, no solo oidores. Esto es un equivalente a ser protagonistas de una obra y también espectadores de una obra. No es lo mismo ser un protagonista que un espectador. No es lo mismo ser hacedor de la palabra que solamente un oidor de la palabra. Hay que llevar a la práctica lo que aprendemos o lo que nos encargan llevarlo por obra. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Yo creo que nos miramos al espejo y nadie se olvida de su propio rostro. Eso es lo que pasa y hace referencia cuando alguien es solo oidor y no hacedor, o cuando alguien es solo espectador y no es protagonista. ¿Ok? 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado, 1000 veces feliz, muy productivo, muy próspero, útil en lo que hace. Cuando Dios quiere sacar a una persona del anonimato,
Dios quiere que esta persona actúe, trabaje, se ponga en marcha, se ponga por obra, se ponga en acción, que sea de gran influencia, que pueda servir, que pueda ser protagonista de la historia que Dios empezó. Dígame, alguien que está aquí presente de casualidad, ¿planificó aquí alguien su nacimiento? Alguien de casualidad en el cielo se reunió en la mesa con el Señor y le dijo: mira, Señor, yo quiero nacer en tal día, tal hora, en tal fecha y en tal familia. ¿Alguien antes de nacer aquí escogió su papá o su mamá? ¿Alguien de los que están aquí presentes antes de nacer escogió su nacionalidad? Señor, yo quiero nacer en El Salvador, quiero que me mandes a nacer en San Miguel. ¿Alguien dijo eso? Nadie. Simplemente abrimos los ojos a la realidad y ya teníamos mamá o papá, o quizá sin mamá o papá, pero ya nuestra realidad era en un mundo que quizá no elegimos venir a la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que tú y yo nacimos, Dios nos trajo a una historia que no la empezamos tú y yo, la empezó Dios. La obra es de Dios, el tiempo es de Dios, la historia es de Dios. Y Dios quiere protagonistas de su historia, de su obra. Y si el Señor nos llama a ser protagonistas, no hay excusa que nos sirva. Porque la historia es de Dios. Él empezó la obra, no nosotros. Pero si el Señor quiere sacarnos del anonimato, quiere delegar responsabilidad en cada uno de nosotros dentro de su obra, porque Él confía en nosotros. Mira, somos tan útiles para Dios que todavía estamos vivos. Motivos para estar muertos creo que tenemos más que suficientes. Pandemia, todos los días usted sale a la calle, puede ser víctima de un robo, de un asalto, de un accidente, de un paro cardíaco, muchas situaciones, pero sigue vivo y viva. Dios quiere protagonistas de su obra. ¿Qué requiere el Señor? Un pueblo, una iglesia comprometida con el Señor. ¿Comprometida en qué, pastor? Hermanos queridos, el mundo se va corrompiendo más. El mundo está llegando a su etapa final con más velocidad. El infierno existe. Hermanos, el infierno no es San Miguel en marzo, abril y mayo. De verdad, el infierno existe. El infierno es eterno. Su alma, el momento cuando muera, ¿a dónde se va a ir? Nuestra alma se va a condenar o se va a salvar. No pensemos que, mañana tengo una semana más, mañana empiezo un día más, tengo un mes más, un año más. ¿Qué tal si no pasamos del día de hoy? ¿Qué tal si hoy nos morimos? Hoy en la noche a alguien nos pueden cafetear. Puede ser que le cafeteemos a usted o me pueden estar cafeteando a mí. Pero puede ser que hoy uno se vaya o mañana. Pero si no nos comprometemos a trabajar aquí en la tierra, ¿en qué? Predicando el evangelio, ganando a las personas para Cristo, empezando por tu familia, hermanos, entonces solo habremos sido espectadores de una obra. Toda historia para una persona empieza con el nacimiento literal, empieza con un llamado, un suceso, con un proyecto, con un cambio de ambiente. Empieza una nueva historia o un nuevo capítulo en tu vida. En otro tiempo, en otra etapa de la historia, Jerusalén había sido totalmente saqueada. Los muros de Jerusalén habían sido derribados, destruidos. Recordemos que en ese tiempo, en los tiempos antiguos, las ciudades estaban rodeadas por grandes muros. Los muros de las ciudades eran tipo de fortaleza, de seguridad, de poder. Toda ciudad estaba rodeada por grandes muros y no era un muro o una pared de ladrillo, eran muros enormes. Los muros abarcaban a todo el ejército que vivía dentro de los muros. Eran los muros tan anchos que los carros de combate de esa época bien podían atravesar 5, 6 u 8 carros al mismo tiempo por encima del muro. Todo eso rodeaba la ciudad. ¿Qué pasó con Jerusalén? Fue saqueada, los muros fueron destruidos, los muros fueron derribados.
Y nadie ahí dijo nada. Todo el mundo se quedó cruzado de brazos. Nadie se levantó y dijo, bueno, levantemos la ciudad, vamos a recuperar nuestra ciudad, nuestra identidad, vamos a recuperar nuestro patrimonio. Nadie dijo nada. Todo el mundo se quedó cruzado de brazos mientras cualquiera llegaba a Jerusalén. Robaban, saqueaban, violaban, mataban, destruían, y no había protagonistas que tomaran la batuta para levantar algo extraordinario. Y sale uno, entre tanta gente, sale un protagonista, Nehemías. Y les dice en Nehemías capítulo 2, versículo 17, le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Ustedes son conscientes de las necesidades que hay en la ciudad, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y viene el protagonista y les dice, ¡hey! Es hora de ponernos a trabajar, manos a la obra. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Qué es oprobio, pastor? Oprobio es vergüenza o deshonra pública. Lo que estaba diciendo es, miren, reedifiquemos el muro, levantemos los muros, que vuelva la identidad a nuestra ciudad. Ya no seamos más la burla de la gente, no seamos más la burla de las naciones, no estemos más en oprobio, en deshonra o vergüenza pública. Jerusalén estaba en ruinas, estaba en cenizas, estaba en crisis, y aparece un protagonista en acción llamado Nehemías, que decidió no quedarse con los brazos cruzados. Mi pregunta es en esta mañana, ¿cuántas áreas de tu vida están desmoronadas? ¿Cuántas áreas de tu vida están, en oprobio? ¿Cuántas áreas de tu vida se han vuelto una vergüenza o una deshonra? Porque hay muchas familias que están siendo vergüenza o burla de la sociedad. Quizá tu vida es la burla de la sociedad. Porque tengo un pasado que todavía me sigue señalando, juzgando, acusando. Es que soy oprobio porque para la sociedad todavía soy el mentiroso, chismoso o borracho de la sociedad. El vicioso, la viciosa de la sociedad. ¿Cuántas áreas, así como los muros, están siendo o han quedado desmoronadas, están en oprobio? Quizá tu vida espiritual está sin barreras, sin muros, sin protección, en el sentido de que dejaste que tu relación con Dios se destruya o se caiga. ¿Cuántas veces tú has dicho, es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que Dios ya no me escucha, es que Dios ya me desechó, es que yo no sirvo para el Señor? ¿Cuántas veces esa relación con Dios está en ruinas o consumida porque diste lugar quizá al pecado, a los vicios, al rencor, al resentimiento, a la maldad? ¿Cuántas veces alguien te ha dicho, al ver tu conducta, y no que eres cristiano, pues? No que eres cristiano y hablas de esa forma. No que eres cristiano y estás saliendo del chupadero. No que eres cristiano y sigues como chimenea o como tren en acción, en ruta, y echando humo. No que eres cristiano y sigues con tus palabrotas. No que eres cristiano y sigues con esas conductas que no son correctas. No que eres cristiano. Esa es una vida espiritual desmoronada. Quizá tu familia está desmoronada. Tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, la relación entre padres e hijos, tu relación entre hermanos, tu relación entre parientes está quizá en cenizas o destruida porque hemos permitido que el enemigo entre y haga lo que él le da la gana. Y ante la ausencia de protagonistas, muchas veces nos hemos quedado cruzados de brazos viendo cómo la familia se desintegra, se destruya y allá. La salud de muchos está totalmente destruida. El trabajo de muchos está destruido. El llamado de Dios para muchos está estancado, destruido. El matrimonio de muchos está quebrado en 1000 pedazos. Porque aquí en la iglesia, cuando venimos al templo, es sencillo, hermano, ser cristianos.
Todo el mundo acá es Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Es muy fácil ser cristianos. Pero el verdadero cristiano, el protagonista de la historia, se verá en casa, o en tu trabajo, en tu colonia, mientras conduces. Ahí va a salir el verdadero cristiano. No piense que porque el auto tiene el pescadito atrás y es un carro cristiano y libre de multas. No es así. Usted con todo y pescadito puede ser multado porque iba en exceso de velocidad y se creía Schumacher o Meteoro. Eso ya lo elige usted. Mira, cuando hablamos de protagonistas y espectadores, aquí vemos dos tipos de personas diferentes. La primera, los que se quedan como espectadores viendo que las cosas se van al suelo, viendo cómo el matrimonio se cae, viendo cómo la familia se desintegra, viendo cómo la salud se hace pedazos y yo no me pongo en acción a buscar de Dios. Me quedo cruzado de brazos, no hay solución, no hay forma, ni modo, si no me dicen no hago. Gente que no toma la iniciativa. Y por el otro lado un protagonista, aquellos que no se quedan con los brazos cruzados ante las necesidades o los problemas. No se quedan estancados, sino que ven la forma de levantar, de reconstruir, de ayudar, de influir, de impactar. Así fue Nehemías. Yo me he encontrado con gente que vive lamentándose por lo que algún día tuvo, lo que algún día fue. Viven de victorias pasadas. Es que hace tantos años cuando yo tenía mi comunión con Dios en el primer amor, yo ayunaba, yo oraba, yo servía, yo era tal. Pero ya son historias caducas y viven de victorias del pasado. ¿De qué sirve decir, es que mi matrimonio era un matrimonio lindo, un matrimonio hermoso? De veras, ¿y dónde está tu esposo, tu esposa? No, ya me divorcié hace 20 años. ¿Se ha dado cuenta usted que dentro de la familia o de las familias siempre hay un pilar? Puede ser a veces los padres o los abuelos. Y hemos visto casos donde ese pilar muere y la familia se desintegra. El pilar era el abuelo o la abuela, y el abuelo o la abuela era la que unía a la familia, la que reunía a la familia, la que congregaba a la familia, la que hacía que todos compartieran, así sea por el pretexto del cumpleaños de la abuela, del abuelo, papá o mamá. El momento que uno de ellos fallece, entre hermanos no se vuelven a ver, no se vuelven a hablar, se desintegró la familia. No hay protagonistas que tomen la batuta de ser aquellos que unen a sus familias, que agarran ese legado de unidad, de confianza, de unidad familiar. Nadie asume ese rol. Es triste, hermanos, ver a gente cruzadas de brazos, viendo cómo su vida se va al suelo, cómo sus seres amados se están autodestruyendo. Y es hora de que tú y yo seamos protagonistas de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y en la historia de Dios. Es tiempo de reedificar, de retomar, de sanar, de reconstruir el matrimonio, las amistades, tu vida espiritual, tu llamado, tu propósito, todo lo que el reino de las tinieblas o a veces nuestra propia conducta ha destruido. Es tiempo de volver a reedificar, pero se necesita de protagonistas. No podemos ser espectadores viendo los triunfos de otros, la restauración de otros, y usted está conforme y cruzado de brazos en vacíos, en tinieblas, en desorden, en pecado, en angustia, en ansiedad, en depresión, en tristeza, en dolor, cicatrices que no sanan, complejos que todavía afectan, traumas del pasado, traumas desde la niñez que todavía no han sanado. No puedes quedarte como espectador viendo cómo las tinieblas destruyen tu vida. No puedes ser solo un espectador. Hay que levantarse siendo protagonistas de la historia que Dios empezó. Tú y yo no empezamos esta historia, fue Dios. Y si Dios quiere protagonistas, esto me lleva al segundo punto. Número 2. Seamos protagonistas de una historia propia, no de una historia ajena. ¿Cuántos han visto la película Titanic? ¿Cuál es el actor principal en Titanic? Leonardo DiCaprio. Ay, pastor Leo,
No el hermano Leo, sino Leonardo DiCaprio, pastor. ¿Cuántas veces han visto que el protagonista se murió? Y por más que usted repita la película, ya no revive. Es que el pastor sí entraba en esa puerta. Se murió y se acabó la película. Pero Jack es protagonista de la película Titanic. Sería ilógico ver a Jack intentando protagonizar a Don Ramón. A ver, visualice a Jack vestido de Don Ramón. ¿Pega? ¿Se imagina a Don Ramón en la persona de Jack? Leonardo DiCaprio, ahí y sale la presentación del chavo, ¿no? Roberto Gómez Bolaño como el chavo, Leonardo DiCaprio como Don Ramón. No pega, o sea, no es la historia de él. No cuadra. Por muy Adonis que sea el fulano, no pega, hombre. Don Ramón es único en su papel, en su historia propia. Con su bigote, con sus arruguitas, con su sombrerito, con ese cuerpito de fideo escurrido, es único. Pero a veces queremos ser protagonistas de historias ajenas. ¿Cómo, pastor? El Señor te ha dado un papel protagónico, mujer, para que tú seas esposa, no amante. Ay, pastor, pero es que yo lo amo, la amo. ¿Y se congrega? No. ¿Y el estado civil? Es casado, casada, pero lo amo. No te metas en una historia que no es la tuya. Por andar en papeles que no son para nosotros, ahí viene tristeza, dolor, ansiedad, depresión, incertidumbre. Te roba esa capacidad productiva y tú y tu familia entran en oprobio, vergüenza y deshonra pública. No hay nada más extraordinario que usted sea el protagonista de la historia que Dios puso para usted. Su familia, sus hijos, lo suyo. No se ha metido en una historia que no es suya. Pero a veces queremos ser Jack en el Chavo del Ocho. No pega, no es. ¿Cómo soy protagonista de una historia que no es la mía, pastor? ¿O cómo pretendemos ser protagonista de una historia que no es la mía? Cuando andas en una iglesia que no es la tuya, por ejemplo. Usted está plantado en Bethesda, San Miguel, El Salvador. Ay, pero es que el día miércoles voy corriendo a otra iglesia, o por aquí o por acá. Quedaste en el papel de Jack en Don Ramón, igualito, así de ridículo. La iglesia necesitando manos para trabajar, y yo pretendiendo servir en otra historia y descuidando lo que Dios me ha dado a mí. Entonces el llamado es a ser protagonista en su propia historia, en lo suyo, en un trabajo. Por ejemplo, Pastor Ricardo, que a veces sale con un ayudante, ¿no es cierto? Sale en su trabajo a repartir el agua y sale con un ayudante. Solo piense por un momento, ¿cómo te sentirías tú si tu ayudante, tú estás descargando el agua a un cliente y viene tu ayudante y a la par se paran las perlitas, ¿no? Y las perlitas empiezan a descargar, y tu ayudante, en lugar de ayudarte a ti, va a ayudar a descargar al de las perlitas. Y él aquí, ¿no? Agua Jordán, y va corriendo por los garrafones de las perlitas. ¿Cómo se vería eso? Ridículo, chistoso, sería motivo de burla. Eso es oprobio. Lo mismo pasa cuando somos desleales con lo que Dios puso a nuestra disposición. Proverbios 10:22 dice la palabra: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Usted no tiene que estar ni mendigando nada. La bendición es completa y usted se siente lleno y bendecido y bienaventurado, y usted aprende a ser feliz con lo que Dios le dio, en exceso o poco, pero sabe que es su propia historia. Qué lindo es levantar una propia historia de cero. Una historia nueva se levanta con el terreno limpio, no en escombros de lo que algún día fue la felicidad de otros. Terreno limpio para levantar cimientos nuevos, vida nueva. Y Dios tiene promesas extraordinarias. Tú estás soltero o soltera, créeme, busca al Señor y vas a tener un esposo o una esposa conforme al corazón de Dios, no el primer murciélago que te abre las alas y te da besitos. Dios tiene un príncipe para ti, una princesa, no una renacuaja por ahí. No pretendamos ser protagonistas de historias o lugares ajenos que no fueron diseñados para nosotros. Moisés, protagonista, libertador de Egipto, del pueblo de Dios en Egipto. Moisés no fue protagonista a ser Jesús. Moisés es Moisés porque fue libertador del pueblo de Dios en Egipto. Moisés fue a la cruz. David, rey de Israel, no fue apóstol de Jesús. Y si el Señor hubiera querido que David fuera apóstol de Jesús, entonces así lo hubiera puesto en la historia. Pero no, dijo, tú vas a ser el rey de Israel, David. Rey conforme a mi corazón. Con errores o sin errores, pero dentro de tu propia historia. Jesús, su propia historia. Mesías, Hijo de Dios, Hijo unigénito de Dios, Salvador del mundo, protagonista de su propia historia. Hasta el mismo diablo tiene su propia historia. Diablo. Y condenado. Pero a veces por estar metidos en historias ajenas, nos condenamos al fracaso. Entonces, si le he dicho que Dios quiere protagonistas, y si hablamos de que Dios no quiere que estemos en historias ajenas, entonces el papel que Dios le dio, protagonista en la historia suya propia. Número 3, no rechace el papel protagónico que Dios le dio a usted. No lo rechace. Les voy a dar un ejemplo de personas que rechazaron su papel protagónico. Por ejemplo, hablemos de un hombre llamado Esaú. Esaú tenía un hermano llamado Jacob. ¿Quién era el primogénito? Esaú. Todo hijo primogénito tenía la bendición del primogénito. Llamado, herencia, legado, bendición, autoridad, papel protagónico. Y un día dice la palabra que menospreció su primogenitura. Llega del campo cansado, le ve a su hermano cocinando ahí un potaje, un guiso. Le dice, mira, tengo hambre, vengo cansado. Y el hermano le dice, con que tienes hambre, yo te lo voy a dar, pero primero véndeme tu primogenitura. Y dice la palabra que en su corazón y en sus palabras Esaú dijo, bueno, ¿de qué me sirve esta primogenitura? No me sirve de nada. La menospreció y perdió su primogenitura hasta el día de hoy. Porque todo el mundo conoce la historia o el papel protagónico dentro del plan de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Cuando el papel protagónico lo tuvo otro y la historia debía ser Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero alguien rechazó su papel y perdió su primogenitura, perdió sus derechos, perdió autoridad y quedó su vida en oprobio. Otro ejemplo, Jonás. Le dice el Señor, tengo un papel protagónico para ti, tengo una misión para ti, Jonás. Ve a Nínive, porque la maldad de Nínive es grande. Ve, predica mi palabra. Lleva un mensaje que no quiero destruirlos. Que cambien su conducta. Que cambien, que se vuelvan a mí.
Y Jonás, en su propia prudencia, cambió su papel. Dijo, no, yo hago lo que yo quiero. Y dice la Biblia que pagó boleto para ir a Tarsis, a otra ciudad. Nínive, donde tenía que ir, estaba a 800 kilómetros de distancia. Él pagó pasaje para ir a Tarsis, que estaba a más de 3,000 kilómetros de distancia. El Señor tuvo que alarle de las orejas mientras él iba en un barco, iba en una nave. Dice la Biblia que por culpa de Jonás, el desobediente Jonás, todos los marineros empezaron a echar la carga porque vino una gran tormenta y decían, nos vamos a hundir, nos vamos a morir, soltemos la carga para que no sea tan pesada la nave. Por culpa de un Jonás, muchos inocentes perdieron su mercancía. Cuando hay alguien que se está saliendo del plan o del papel protagónico, cuando hay un Jonás en una casa, siempre va a haber crisis, escasez, dolor y desorden. Te doy un ejemplo. Como esposos, levante la mano los esposos. Nuestro papel protagónico es ser esposo de nuestra mujer. Pero a veces se pretende ser protagonista de otra mujer. Y si usted no toma su papel con amor y responsabilidad, otro va a ser el protagonista de su mujer. O al revés. La esposa es protagonista de su casa, como esposa de la casa, como esposa de su esposo. ¿Cómo es protagonista el varón? A través de sus roles, pues. Protagonista, ama a su mujer, cuida, protege a su mujer, sustenta a su mujer, a los suyos. Pero cuando ya andan como dirían, no sé si aquí se dice, pero en Ecuador dicen de viejos rabos verdes. Entonces, el dinero, los recursos que es de su casa, y empieza a dar a otra persona. Y por comprarle el calzón o el hilo con encajes, con corazones, a otra persona que no es la protagonista de su historia, le está quitando el alimento a sus hijos. Y si como mujer, a través de sus roles como esposa, su papel protagónico, si usted no es sujeta a su marido, si usted no ama, respeta a su marido, si no es ayuda idónea de su marido, si no es mujer virtuosa de su casa, entonces va a aparecer otra protagonista. Usted es el rey, profeta y sacerdote de su casa, varón. Usted va a responder delante de Dios a dar cuentas por su esposa y sus hijos. Entonces, no ande de caliente por ahí. Igual para las mujeres. Porque antes, ¿verdad? Decían es que el hombre propone y la mujer dispone. Perdóneme, ahora las mujeres también proponen. Las mujeres también son muy coquetas, también coquetonas, que hasta el perro le van sonriendo. Coquetean con uno, coquetean con el otro. No se salga de su papel. Jonás, se levantó la tormenta, un gran pez lo tragó. Jonás terminó vomitado por el pez. Después de 3 días de estar en el estómago del pez, con jugos gástricos, con tripas de los peces, con escamas, con ese olor a pescado, fue vomitado, dice la Biblia. Eso no es terminar en oprobio, ser vomitado con olor a vómito. Cuando te sales del papel protagónico de tu historia, terminamos vomitados, menospreciados por otros. A la final Jonás sí
fue, predicó a Nínive de muy mala gana y se sentó a mirar que Nínive sea destruida y se enojó con Dios. ¿El propósito de Dios se cumplió? Sí. Y de Jonás nunca más se volvió a saber nada de él. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, rechazó el papel protagónico que Dios le dio. Otro ejemplo, Judas. Él fue llamado a ser protagonista. ¿De qué? De los apóstoles, del equipo de trabajo del Señor Jesús. Judas no era cualquiera. Judas tenía autoridad de parte de Jesús. Yo creo que si Judas hubiera pensado bien y hubiera valorado su privilegio, hubiera dicho, no, pues ser un apóstol de Jesús, parte del trabajo de mi maestro, es un privilegio, porque él nunca antes fue apóstol. Un privilegio es algo que tú nunca tuviste y ahora lo tienes. Los privilegios se cuidan, hermanos. Se valora el privilegio de la vida, el privilegio del trabajo, el privilegio de un hogar, el privilegio de una familia, el privilegio de ser hijos de Dios, el privilegio de ser parte de una congregación tan maravillosa como es esta por la calidad de personas que somos. Son privilegios que se cuidan y no se menosprecian. ¿Qué pasó con Judas? Rechazó su papel protagónico. Se ahorcó Judas. ¿Cuántos apóstoles quedaron? 11. Dice la Biblia que los apóstoles echaron suertes para buscarle reemplazo a Judas. Y echan suertes y escogen a un hombre llamado Matías. Esto está en el libro de los Hechos, entre los apóstoles. Y viene el Señor y dice, no, ustedes echaron suertes y escogieron a Matías. No, pero mi apóstol es Pablo. Y pone al apóstol Pablo en el centro de la historia. Es Dios quien nos llama, pero necesita que nos comprometamos con Él. Comprométase con su propio papel. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. No dice acá, he dejado inconclusa mi carrera. No dice, he dejado a medio hacer. No dice Pablo, ay, es que mientras estoy vivo no es mi tiempo, ahora es tu trabajo a otra persona. No. Esta segunda carta de Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de haber sido decapitado en Roma. Fue la última. Y dice el apóstol, he peleado la buena batalla. En la historia, en el papel protagónico que Dios me metió y me dio, acabé lo que el Señor me mandó a hacer. Cumplí, no me salí de mi papel. Ha sido fácil, no, pero he acabado la carrera, he guardado la fe, lo que empecé lo concluí. Pero muchas veces, hermanos, nos salimos de nuestro papel o rechazamos el papel que nos da el Señor por perezosos, por haraganes. Día de culto entre semana, ay, qué pereza, no puedes, que mejor el Netflix. Es que el trabajo y es que estoy cansada. No te salgas de tu rol, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y en el original, me voló la cabeza del original griego, porque no dice no dejando de congregarnos, sino dice no dejando su congregación, como algunos tienen por costumbre. ¡Qué yuca! No se salga de su papel. Si el Señor nos llama a congregarnos, congréguese. No podemos ser hermanitos solo de domingo. La Biblia nos enseña un papel protagónico, un molde, una estructura marcada. Y en la iglesia del primer siglo dice la Biblia que se reunían en el templo todos los días. Por eso el nivel espiritual de ese tiempo era otro nivel. Milagros, señales, prodigios, muertos que resucitaban, enfermedades que eran sanadas, demonios que eran expulsados.
Y ahora dicen, ¿y por qué no se ve eso ahora en mi vida? Ni una gripe puedo reprender, pastor. Es que no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar las bielas, la cerveza, no puedo dejar el chupe, porque no eres constante y te estás saliendo de tu papel. Y mientras estés fuera de tu papel, tienes todo para perder. Pablo acabó la carrera. Muchos no han acabado su carrera por haraganes, perezosos, por rebeldes, por indisciplinados o por carnales. ¿Sabía usted que nuestras obras aquí en la tierra son muy importantes para Dios? ¿Estamos claros que no somos salvos por obras? ¿Por qué somos salvos? Por fe. Somos salvos por gracia. ¿Amén o no? Amén. No somos salvos por obras, totalmente de acuerdo. Pero nuestras obras aquí en la tierra son muy importantes. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Biblia que después del arrebatamiento de la iglesia de Jesús, es lo que esperamos, viene el tribunal de Cristo. Un tribunal que no es de condenación, pero sí un tribunal para recompensa para los santos o para la iglesia de Jesús por todo el trabajo que hicieron aquí en la tierra. ¿Qué recompensas? ¿En base a qué? A nuestras obras, a lo que hicimos aquí en la tierra para con el Señor, para con la obra y el prójimo. Pastor, ¿va a haber muchos salvos? Sí, con las justas, a duras penas van a ser salvos. Y cuando las obras sean probadas por el fuego en el cielo, muchos van a quedarse con las manos vacías. La recompensa en base a las obras aquí en la tierra son coronas, dice la Biblia, en el cielo. 4 coronitas son de recompensa, solo 4. La corona de justicia para los que aman la venida del Señor. Y amar no es solo espectador o palabras, protagonistas, hermanos. Para los ganadores de almas, para los que han hecho un papel, para los que soportan la tentación, es otra corona, otro premio que va a haber en el cielo. Y también para los que han sabido liderar o han guiado un pueblo o una familia, también hay otra corona, la corona de gozo. ¿Mucha gente salva? Sí. Pero el momento que sea el de poner las coronas a los pies de Jesús en base a lo que yo hice en la tierra, muchos van a estar con las manos vacías y no van a tener que poner. Eso va a ser vergüenza también. Y Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me trae el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, mi papel protagónico aquí en la tierra, por las obras que podemos hacer, es muy importante. Al Señor no se le escapa las veces que tú con diligencia, venciendo el cansancio o lo que sea, vienes a la iglesia. Al Señor no se le va a escapar el tiempo invertido en el servicio dentro y fuera de la iglesia. Él no se le escapa nada, hermanos. Hay que ser protagonistas. Muchos han dejado inconclusa su tarea, muchos han abandonado a su familia, han abandonado a sus amigos, a sus familiares. Mucha gente se ha salido de su papel protagonista y han abandonado, por ejemplo, a papá y a mamá, porque ya su prioridad son otras personas. Han abandonado su llamado por ir tras voces extrañas, abandonan su equipo de trabajo. No se salga de su papel. Mi pregunta es, ¿cuántas cosas tú y yo las hemos perdido y hemos sido muy cobardes para retomarlas? Hay que regresar al papel protagónico, hermanos. Vuelva al papel de protagonista. Tome la valentía, tome el valor para volver a levantar su familia, su vida espiritual, su casa, su relación con sus hijos. Sus sueños, sus anhelos que algún día se rompieron, vuelva a levantarlos, pero siendo un protagonista, comprometido, responsable. Entiendo que es Dios que me llamó a la historia de la tierra. No elegí nacer, pero sí elijo a quién servir
y elijo a dónde me voy a ir después de mi tiempo útil aquí en la tierra. Hermanos, el infierno existe y necesitamos protagonistas en el cielo, no protagonistas en el infierno. Nehemías, el papel protagónico que tomó la iniciativa, tomó la batuta, no se quedó cruzado de brazos. Él tomó la iniciativa. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? No estuvo esperando que le digan qué hacer. Es incómodo cuando a veces llegamos a un lugar y hay mucho que hacer y están sentados cruzados de brazos. Es incómodo que la gente puede ver una basura en el suelo y pasa pateando la basura. Hay mucha necesidad. Nehemías tomó la iniciativa. ¿Qué pasó? Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Un muro tan grande, en 52 días fue reconstruido. 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Si alguien no tomaba el papel protagónico, tomaba la iniciativa para hacer la obra de Dios o para salir a levantar los muros para que el pueblo no estuviera más en oprobio, la ciudad se quedaba desprotegida, la ciudad se hubiera echado a perder y hoy ya ni existiera Jerusalén. Pero porque alguien tomó la iniciativa y fue protagonista del papel que Dios le dio, hoy existe Jerusalén y el pueblo de Israel o Israel ya es una nación. Es un país con identidad propia. Levantar los muros, hermanos, significa rodearse con la cobertura de Dios. Levantar los muros para que el enemigo no tenga arte ni parte en tu vida ni en la de tu familia. Y fue ahí, por ese medio, que Nehemías empezó reedificando los muros y cerró la entrada a los adversarios. ¿Cuántas áreas de tu vida necesitan ser reconstruidas, varón o mujer? Mucha gente ha dejado de ser protagonista por la soledad. La soledad. Es que me siento solo o sola. A ver, la soledad. La soledad no es mala. Si entiendes que Dios está contigo, pues nunca vas a sentirte solo en primer lugar. Y cuando alguien dice es que la soledad me mata, es que la soledad me destruye, la soledad me está acabando, es que estoy con faltita de amor, aprendamos a amarnos. Aprendamos que la soledad no es mala y aprendamos que la soledad o que nuestra felicidad no depende de las personas que estén a nuestro alrededor. La felicidad depende de cuánto tú sepas lo que vales. Hay gente que no puede ir a un restaurante solo porque dice, ¡ay, qué vergüenza! No puede estar solo o sola porque cae en ansiedad o en depresión. Pero aprenda a amarse. Yo soy un hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando entiendo que no soy cualquier cosa, no me salgo de mi papel. Hermanos queridos, si te has quedado cruzado de brazos viendo cómo el enemigo destruye tu vida, si hay áreas de tu vida que están en oprobio, bueno, Dios te está llamando a que seas el protagonista una vez más. No espectador, protagonista. Saque adelante a su familia, saque adelante a sus hijos. Levantemos nuestra iglesia, caminemos todos juntos, trabajemos todos juntos, llevemos la obra de Dios adelante, prediquemos, hablemos a la gente de Cristo. Tenemos hoy los medios que antes la gente no tenía.
Hoy existe el internet, existe el celular, existen muchas redes sociales donde usted puede hablarles a la gente de Cristo. Invite a la gente a Cristo, invite a la iglesia. Vamos a la iglesia, vamos, te llevo, paso por tu casa, voy, golpeo tu casa. Congrégate, anímate, vamos, échale ganas, influya, seamos protagonistas del reino de Dios. Tomemos la iniciativa. Si en casa la esposa o el esposo o los hijos dicen: no, qué pereza, es que el culto, toma el papel protagónico y levanta a tu familia y vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantarle, vamos a aplaudirle, vamos a aprender, vamos a honrarlo, vamos a adorar a nuestro Dios. Así que levántate de esa cama, tú que duermes, levántate. No se deje contaminar las actitudes de los espectadores. Usted es un protagonista y no se salga de su papel. Involucre a su familia en Cristo Jesús. Seamos, amados hermanos, influencia positiva. Dios no quiere espectadores, Dios quiere protagonistas de su obra. ¿Cuántos somos acá protagonistas de la historia que Dios empezó? Entonces, este tiempo, este es el momento, esta es la oportunidad para decirle: Señor, todo estancamiento en mi vida hoy se va en el nombre de Jesús. Y hoy dígale: heme aquí.